Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de estar con Carlos Coca, que es pedagogo, profesor y también se puede decir que de alguna manera también historiador aficionado al menos y concentrado en el tema de lo que fue Zamora y de lo que ha sido para el mundo judío, pero también para durante esta época de la Guerra Civil Española. ¿Qué tal, Carlos? Hola, muy buenas. Pues estamos bien. Bueno, queríamos hablar porque has sacado un libro de estudios y artículos titulado Ácratas y Revolucionarios por Zamora. Eh, Cuéntanos un poquito de qué consta ese libro. Sí, el libro es de reciente edición e incluye una serie de artículos y de estudios que he ido publicando en diferentes medios de comunicación, prensa, revistas, en ponencias de algunas y congresos, y han sido recogidos, corregidos y ampliados en parte, y los han incluido en esta edición del libro, y de la que estoy bastante satisfecho. Ujú. Bueno, nosotros de todos los personajes que aparecen ahí, todos son muy interesantes. Algunos creo que ya hemos hablado cuando hicimos referencia a León Felipe, ¿no? Creo que tuvimos una charla al respecto. Pero me gustaría abordar un personaje que no es famoso, pero que sin embargo, pues ha tenido un papel importante en aquellos tiempos. Vamos a hablar de Rosa Zimmerman, que no sé si tiene algún parentesco con Bob Dylan, que también se apellida así originalmente, ¿no? O sea que Cierto. igual podría ser alguna tía segunda o algo así. Bueno, pues podría ser una opción lejana, pero podríamos manejarla, sí. Bueno, Bueno, realmente Rosa Zimmerman es un personaje fascinante, un personaje sobre el que faltan pistas, faltan datos, pero aún así podemos construir una biografía realmente que lleva a la pasión. Son de esos personajes, a figura femenina, alguien culto, ilustrado, de procedencia de una familia judía alemana, que en parte ha sido opacada por la figura de su pareja sentimental, el periodista zamorano Jacinto Torío, que adquirió renombre tanto en la Guerra Civil Española como posteriormente en Argentina. Pero construyendo esos datos con pinzas, utilizando hemeroteca, datos, entrevistas, pues sí, podemos construir esta historia que además, pues, en confianza me he entretenido ayer en escribir un artículo que prepararé en breve sobre este personaje, sobre ujú. Rosa Sim. Bueno, ella evidentemente es conocida por ser pareja de Jacinto Torrijos, pero ¿se sabe por qué y cuándo llega a España? Sí, la familia de Rosa procedía de Odessa, que en aquella época, 1917, tenemos que ir a ese orden cronológico, pues estaba viviendo los sucesos de la transformación social que supuso después la toma del poder del partido bolchevique, la Revolución Rusa. Bien, Rosa, sus padres eran David Zimmerman y Elisa Sagalevich. Eran unos prósperos comerciantes de una familia judía de ascendencia alemana y pronto se preocuparon por los sucesos que estaba tomando el país, Odessa, 1917. Y en contacto con alguien que sería después su yerno, Nisim Arias, que era propietario de una importante compañía de transporte marítimo en la época, uno de cuyos puertos era Odessa, pues le comentó sus preocupaciones y la necesidad imperiosa ya acuciante de que su familia abandonara la ciudad. Y así lo hicieron, ayudando por su futuro yerno, Nisim Arias, que se casaría con su hija Tatiana. Abandonó la ciudad junto a su esposa David y sus 5 hijas. En aquella época, Elisa estaba embarazada ya de Rosa, ¿vale? Ujú. Pero Ya no estaba había embarazada. o sea que Rosa No, no nació en Odessa. no nació en Odessa. A partir de ahí la pista es complicada, pero
Esto en base especialmente a las aportaciones y a la investigación que ha hecho el historiador José Miguel Fernández Barreira, autor de la biografía y otra que prepara sobre Torío, pues parece ser que nació inmersa en los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, después de un periplo por diferentes países, que ahí perdemos la pista, de toda Europa Oriental. Parece ser que nació en Bulgaria, en Sofía, en la capital, en el año 1917. Incluso posteriormente, en una cédula de inmigración de Río de Janeiro, fijaos los saltos que estamos dando. Ella cita que es el 5 de agosto de 1917, aunque da una localidad natal falsa, evidentemente para librarse pues de todo el sistema de control de inmigración de Hispanoamérica. Pero eso es adelantar acontecimientos, ¿vale? Lo importante es que Rosa nace en 1917, la familia huye por el peligro que le supone permanecer en Odessa durante la Revolución Rusa y se instala en diferentes países de Europa Oriental para terminar su periplo en Francia, ¿vale? Allí unos acaban en Cannes y otros en localidades próximas a los Pirineos. Pero la familia de Nissim y Tatiana, Nissim, por cierto, eso es interesante decirlo, era de ascendencia sefardita y Tatiana era, como hemos citado, askenazí. Es también algo, bueno, pues es interesante decirlo. Pues esta pareja intercultural judía se asienta en Barcelona, ¿vale? Y el resto de la familia queda en Francia. Pero en 1933 fallece Nissim, que ha tenido que cambiar su nombre para Nicolás, ¿vale? Para integrarse en la sociedad catalana de la época. Y ahí es donde acude la madre de Rosa, y es cuando acude Rosa, en esa fecha, a mediados de los años 30, a Barcelona, ¿vale? Allí se siente totalmente atraída por el cosmopolitismo de la capital, de la ciudad condal, de Barcelona. Le atrae muchísimo todas las vivencias que hay en el movimiento libertario y el poderío que tenía en aquella época, en el cual gestionaba absolutamente la ciudad y toda la perspectiva cultural, sindical y de una perspectiva netamente revolucionaria, y se enrola en las diferentes organizaciones culturales libertarias. Allí tiene una fantástica recepción, debido a que tiene conocimiento de varios idiomas, entre ellos el ruso y el inglés, además del yiddish, por supuesto, y también por la exquisita formación artística y literaria que posee. Los acontecimientos en España se precipitan y se produce el golpe de Estado militar en julio de 1936. Barcelona, en un rápido mecanismo, en base a una preparación que hay especialmente de las organizaciones anarquistas, de la CNT y de la FAI, sofoca la revuelta militar y los anarquistas se hacen de facto con el control de la ciudad y de prácticamente toda Cataluña, extensas zonas del Mediterráneo. Y Rosa pues ve el momento en el que sus ideales pueden ser llevados a la práctica. Debido a que es políglota y una excelente traductora, es contratada por la Oficina de Información y Propaganda de la CNT-FAI, que es la que gestionaba absolutamente tanto la prensa como el cine, como la radio y, por supuesto, todo el servicio cultural y propaganda de toda Cataluña. Y allí, en esas oficinas incautadas, se envía la Lletana 33 y 34, bajo un clima netamente revolucionario y romántico absoluto, la utopía llevada a la práctica, en esa cuarta planta de ese edificio que anteriormente había sido la sede de la patronal y ahora es incautada por las organizaciones anarquistas. Pues en los servicios de propaganda internacional hay diferentes judíos, muchos de ellos atraídos por la perspectiva revolucionaria que se abre en Barcelona y en España, en la cual el gobierno ha sido abolido y el fascismo detenido. Y se involucra junto a muchos compañeros en esta causa revolucionaria y cultural que es las oficinas de prensa de CNT-FAI. Y allí es donde conoce a su pareja, Jacinto Torío, que acaba de ser nombrado en un cargo importantísimo, que es jefe de esta oficina de información y propaganda de CNT-FAI y también director del diario de mayor tirada de la época en España, que era Solidaridad Obrera, que además bajo su dirección
y con Rosa Zimmerman en la redacción alcanza una tirada de 200.000 ejemplares diarios, que hablamos ya de palabras mayores. ¿Vale? Esa es la introducción a su perspectiva en España. ¿Continuamos explicando un poquito? Sí, pero me llama la atención justamente el tema de que su familia sale de lo que era el imperio zarista por la llegada del comunismo, y ella con 19 años se enamora de esta revolución que, aunque esté gobernada por el partido anarquista, bueno, también tiene muchos vínculos con el comunismo, ¿no? Bueno, aquí hay que matizar varias cosas, ¿vale? Es importante. Ya lo decía Gerald Brennan, el clima el calado que tuvo el anarquismo en España y especialmente en Cataluña. Realmente las diferencias entre comunismo y anarquismo son bastante grandes. Incluso en la guerra civil se llegan directamente a enfrentar, porque sus medios y sus metas son opuestas. Rosa aquí, lo vamos a ver ahora, va a tener una revancha con los estalinistas, que la habían expulsado de su ciudad. ¿De acuerdo? Y en base a esto, que ella entiende que el estalinismo, el comunismo autoritario, es una ideología autoritaria, deleznable, en la cual su familia ha sufrido mucho, entre otros tantos, y ahora en Barcelona, en base a unos postulados libertarios, pues ella cree que es la manera de construir un mundo diferente. O sea, que sí hay diferencias ideológicas clave y de construcción, ¿vale? De hecho, a medida que avanza la guerra, la llegada de agentes soviéticos a España es innegable, el Partido Comunista va obteniendo más poder y la CNT se ve desbordada de las instituciones de poder y sobre todo de esta revolución utópica, imposible, pero que está llevando a la práctica. ¿De acuerdo? Es la que está colectivizando de amplias zonas de España. Los anarquistas no se fían de los servicios policiales ni de la policía republicana, que ya está muy controlada por los servicios de espionaje soviéticos. Y establecen en este diario casi de leyenda los propios servicios de espionaje anarquistas, que además son muy eficaces. Varios de ellos, a modo de paréntesis, sirven para desarticular diferentes células del partido nazi en España, ¿eh? Aquí hablamos ya organizados en este edificio de la Vía Layetana, muchos de ellos en base a judíos alemanes exiliados y con los cuales Rosa tiene una fantástica relación. Una preguntita, porque yo viví en Barcelona una época y en la Vía Layetana, pero no sé si en ese número hay un edificio que todo el mundo conoce porque es la Dirección General de la Policía. No está tan lejos. No está tan lejos, pero está por ahí, ¿no? Este edificio mítico de la Revolución era la Vía Layetana 33-34. Estaba aledaña a la Casa de Cambó. Era la sede de la patronal, hasta que estalla la Revolución y los anarquistas la incautan. Y establecen allí el Comité Regional de la CNT y de la FAI, un edificio colosal. ¿De acuerdo? Hay una biblioteca que además los anarquistas cuidan con esmero. Allí establecen, pues bueno, su cuartel general. ¿Vale? Se conocía en la época de la guerra directamente con el nombre de Casa CNT-FAI, ¿vale? Que además era Vía Layetana, pero en estos aspectos que entran de la toponimia, también de ese romanticismo, de ese idealismo, es renombrada la Vía Layetana como Vía Durruti, en honor al gran revolucionario anarquista, ¿vale? O sea que, como vemos, es una vuelta a la tortilla, nos puede llevar a otros mundos, a otras ilusiones, pero así fue. Y como tal lo tenemos que narrar, no nos queda otra. ¿Vale? Y volviendo a este relato, pues Rosa, a medida que ve y observa junto a sus compañeros de la redacción editorial y de los servicios de espionaje anarquistas, que los estalinistas van obteniendo mayor poder en España y eso no les preocupa, no les gusta, es la encargada de espiar las conversaciones entre el cónsul en Barcelona, soviético, que mantenía con su embajador en Valencia, que entonces el gobierno de la República se instaló en Valencia. Y la manera era muy simple, escuchar cómo conversaban en ruso, ¿vale? Que no había tanta gente en España que supiera, y los soviéticos se habían despreocupado absolutamente. Y mantenían las conversaciones en ruso,
y Rosa les causó unos problemas de cabeza impresionantes en base a este espionaje, descifrar las conversaciones que tenía en la diplomacia soviética en España, que en parte y quizá mucha le ayudó a que en el mayo del 37, que fue una guerra civil entre comunistas y anarquistas en Barcelona, en las calles de Barcelona, pues que a los libertarios no les pillara tan desprevenidos, ¿vale? Lo que estaban tramando los soviéticos contra ellos, ¿vale? Continuando, Rosa se involucra activamente en las oficinas y en la redacción de la Soli, realiza diferentes traducciones, participa tanto en periódico como en la prensa, como en la emisora que tenían radiofónica, ¿vale? Pero a medida que avanza la guerra, se dan cuenta que la República a final del 38 ya la tiene perdida, no hay solución y deben de abandonar el país. A final del año 38, Jacinto, Rosa y otros compañeros, subidos en una furgoneta, se van de Barcelona. Cruzan la frontera por Francia, allí se enteran de la terrible noticia, además dolorosa, que la ciudad ha caído y que hasta los franquistas, en esa imprenta grandísima, probablemente una de las mayores del momento del país, que era la imprenta de Solidaridad Obrera y la Reacción, han instalado a modo de escarnio un nuevo periódico de gran tirada que es Solidaridad Nacional. Le causa también un inmenso dolor de ver que su obra cultural y periodística pues, ha sido decapitada por el fascismo. Pero en el suelo francés la pareja consigue burlar los campos de concentración y se instalan en París. Allí toman contacto con las organizaciones de exiliados y libertarias, por supuesto, con la CNT y con el Movimiento Libertario Español. Y con el discurrir de los meses observan que no están seguros en París, que va, que las aspiraciones territoriales de Hitler son mayores de las que manifiesta. Se dan cuenta que el ascenso del fascismo es terrible y que las democracias occidentales no están haciendo lo adecuado por detenerlo. Y con el perfil de la pareja de un destacado militante libertario y especialmente una judía askenazí, deciden que deben de abandonar de inmediato Francia. Toman contacto con la embajada cubana. Torio era un gran diplomático. Además era un periodista ya muy reputado a nivel internacional. La embajada cubana le facilita pasaportes y a bordo de un vapor británico, junto a unos 60 excombatientes cubanos y a otros 300 judíos refugiados de procedencia alemana y checoslovaca, consiguen abandonar dirección La Habana. ¿De acuerdo? Todo esto lo sabemos gracias, como he citado antes, a las investigaciones de José Miguel Fernández Barreira, ¿vale? Estos datos tan precisos dedicados a este transatlántico en el cual abandonaron el continente europeo. Llegan a La Habana, allí tienen amigos que ya se han exiliado del movimiento libertario y los esperan. Torío y Rosa vuelven a participar en diferentes publicaciones y cabeceras. Allí es donde observan cómo la guerra en Europa, inevitable, ha estallado y después de unas semanas toman rumbo a Miami y de allí a Nueva York. Y aquí se abre una nueva etapa para la pareja. Y en Nueva York. Eso sí. Es lo que te voy a preguntar. En Nueva York, pues, ¿qué es lo que sucede? Estamos ya en el año 39 casi, ¿no? Sí. En Nueva York tienen una recepción maravillosa, pese a la precariedad económica con la que las organizaciones libertarias se sostienen, ¿vale? Viven en una pensión modestísima en Brooklyn, ¿vale? Y se valen especialmente de sus antiguos compañeros de lucha y de algunos periodistas que habían estado en España durante la guerra y con los cuales la pareja había entablado una fantástica relación, especialmente con el conocidísimo hispanista y escritor Waldo Frank, autor de esa magnífica narración que fue España Virgen, que tradujo León Felipe. Pues Waldo Frank
les pone en contacto con diferentes periodistas, los instala, ¿vale? Devolviéndoles esa amistad eterna que además él se había sentido ayudado por ellos en España, ¿vale? Aquí una correlación. Pablo Frank era judío sefardita, ¿eh? De hecho, en las memorias de Torío leemos que ambos entendían, bueno, esto es un poco narrativo, pero es bonito decir, porque Baldo Frank controlaba el ladino, hablaba bastante bien ladino. Sabía español también, ¿eh? Pero bueno, esto es bonito, es narrativo en las memorias y como tal lo decimos. Frank lo pone en relación también con la comunidad sefardita neoyorquina. Asisten como oyentes a un oficio en una sinagoga de Brooklyn, de la cual Torio realiza pues un bonito reportaje periodístico. Y también con la redacción del diario The New York Times, ¿vale? Aquí la familia de Arthur Sulzenberger los entrevista y le ofrece a Torio un puesto en la redacción del periódico, pero Torio no lo acepta, porque la pareja ya tiene otros planes, que es ir a Argentina a reunirse con viejas amistades y otros proyectos editoriales que se abren. Y como tal rechazan participar en esta cabecera importantísima de una manera realmente pues increíble, pero como tal lo hacen. La pareja se embarca, año 40, dirección Buenos Aires. Allí les espera su buen amigo Diego Abad de Santillán. Se despiden de las amistades, van a mantenerlas por correspondencia los datos que tenemos durante varios años. No es que se despidan definitivamente de Nueva York. Pero ya rumbo a Argentina, recalan en Río de Janeiro. Allí ambos permanecen varias semanas, probablemente por algún problema debido a la inmigración de entrada a Argentina, y por fin se instalan definitivamente ya en Buenos Aires, que será su nuevo hogar. Allí Torío se convertirá con el paso de los años en un importantísimo periodista, una reputación, bueno, pues extraordinaria. Y Rosa continúa con su labor editorial y trabajando como traductora, vinculada especialmente, y esto es interesante comentar, con la embajada norteamericana y con un servicio cultural que tenía entonces para todo el mundo, pero fundamentalmente dedicado a Hispanoamérica, de conexión de la cultura norteamericana con los pueblos del mundo, que era la USIS. Allí participa Rosa, trabaja. Durante ese periodo realiza también algunas traducciones de algunos autores, por ejemplo, de literatura, escritores chinos. Curiosamente los firma como Rosa de Torío, esos encargos editoriales. Y también es invitada a mediados de los años 50, ¿vale? Pues a mediados de los años 50 tiene una invitación del gobierno de Estados Unidos junto a otros 5 periodistas norteamericanos, junto a otros 5 periodistas latinoamericanos para hacer una gira corresponsal en la cual son agasajados para que conozcan la realidad social de Estados Unidos y la den a conocer en sus lugares de origen. Rosa acude como delegada de Argentina. Conocen una docena de países. Rosa, según cuentan en diferentes narraciones, pues celebra su cumpleaños en Boston y se siente en parte también por ese dominio del idioma y por esa interculturalidad, pues atraída por el poder y la perspectiva cultural de las vanguardias, del jazz y del sentir norteamericano. A mediados de los años 60 se produce la ruptura definitiva con Jacinto Torío y a partir de ahí le perdemos la pista. Probablemente Rosa abandonó Argentina y se instaló en las Islas Canarias, donde falleció a finales de los años 80. Los últimos años de esta eterna trasterrada no tuvieron que ser agradables. En parte, una, por verse siempre pues separada del cariño, de los lugares donde había tenido arraigo, donde más contenta había estado, como Barcelona,
como Francia, su adolescencia. También, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, al tristemente conocer el fatal desenlace de su madre, de Elisa, quien es víctima de los nazis y es asesinada en el campo, en el campo nazi de Auschwitz, pues esa noticia tuvo que ser fatal para ella, ya que su madre se había quedado en Europa y no había sobrevivido al horror fascista. Y finalmente, pues le perdemos la pista en esa Argentina cultural y en esas Islas Canarias y en las cuales termina sus días. Bueno, la verdad que es un relato fascinante porque a mí lo que más me llama la atención es que un personaje que ha vivido todo eso pues sea tan desconocido en España, ¿no? Es decir, es un personaje Sí, y más siendo una mujer que en los últimos años se está reivindicando mucho el papel de muchas mujeres, digamos, que no han salido a la luz de la historia porque antes se despreciaba bastante su papel, pero que ahora se reivindica tanto, pues me parece que es la hora de reivindicar a Rosa Zimmerman como un personaje que ha vivido y representado en su vida una gran parte de lo que ha sido el siglo XX, ¿no? Comenzando por la caída del imperio zarista en Rusia, el exilio, los repetidos exilios y la guerra civil española desde una perspectiva que tampoco es la habitual, porque muchas veces hemos oído en relatos de la guerra civil al bando republicano y al bando nacional, pero representados no por gente como Rosa, tan afín al anarquismo, más que a los partidos comunistas y al tutelaje que, como bien mencionabas, ejercía sobre él, el comunismo que ya estaba en la fase stalinista, la fase más dictatorial, digamos, de esa ideología. Te agradecemos mucho, Carlos, que nos hayas traído este relato. Sabemos que en tu libro aparecen otros personajes judíos importantes, algunos de los cuales nos has mencionado como el propio tío, no, cuñado de Rosa, que era este sefardino que los ayudó a salir, si no me equivoco. Nissim Arias. Sí, vamos a ver. Sí, Nissim, que cambiaría su nombre en Barcelona, se ayudó a escapar de Odessa. Se casó con su hermana, Tatiana. Claro, Ambos fueron los padres de un famoso periodista español. Esto es interesante citar, que fue Joaquín Arias Zimmerman, sobrino de Rosa, que tuvo un cargo importantísimo en La Vanguardia ya durante el franquismo y hasta hace unas décadas. Y es curioso que Rosa, con una cercanía familiar tan próxima, no haya tenido ese reconocimiento como tú bien has dicho, tan cercano. Y más con personajes de envergadura con los que se relacionó, desde Torío, León Felipe, Baldo Frank, John Dos Pasos, que allí estuvo la redacción editorial de Rosa y Torío, y etcétera. Tenéis bastantes judíos también destacadísimos, como el citado Baldo Frank, o algunos incluso contrarios ideológicamente, como lo fue Ilya Ehrenburg, el narrador soviético, pero que allí estuvo y allí conoció a la pareja en esa Barcelona revolucionaria. Y como bien también has comentado, es interesante abandonar esa dicotomía, esa bipolaridad entre España nacional y España republicana, cuando había pues otras perspectivas y otras realidades que llegaron a gestionar amplias zonas de la península en plena guerra civil española, alejados de los postulados autoritarios y republicanos y por supuesto fascistas. Fueron los libertarios en los cuales una parte importantísima de la comunidad judía europea participó activamente y había una simbiosis aún por analizar, ahí faltan estudios, en esa relación, en esa transparencia, en esa sinceridad que hubo entre anarquistas y judíos, también hasta en religioso. Tanto es que en Barcelona, la sinagoga de la ciudad
bajo control efectivo de los anarquistas, permaneció abierta sin ningún tipo de problemas durante toda la Guerra Civil Española. Y no fue hasta la llegada de las primeras tropas franquistas cuando fue clausurada, saqueada y sus participantes perseguidos además con una hazaña terrible. Sí, sí, porque yo hace unos años entrevisté a un señor muy mayor que decía que era el primer judío que había nacido en la península española, que era de Barcelona y que recordaba que su familia siempre, digamos, que no estaban muy contentos durante la guerra civil con los anarquistas y los comunistas que tenían el control, pero que la sinagoga permaneció abierta y justamente cuando llegaron las fuerzas nacionales es cuando vieron que se quemaban los libros sagrados y se vandalizaba la sinagoga, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas cosas todavía que se desconocen incluso de un periodo tan estudiado como la Guerra Civil Española. Te agradecemos mucho, Carlos Coca, que nos hayas acercado a este personaje que, como decimos, nos interesa que se conozca, porque no es de los que han determinado el curso de las naciones, pero sí que ejemplifica de alguna manera en su propio derrotero lo que ha sido esa parte del siglo XX. Muchas gracias y hasta una próxima comunicación. Muchas gracias a vosotros por contactar.